Buenas amigos, en esta oportunidad continuamos con nuestro programa Cuéntame algo de fútbol. Y bueno, vamos a desarrollar en este programa todo lo concerniente a la sub-20 y las campañas donde ha quedado último con 0 puntos. Todo esto a raíz que hace una semana el conjunto blanquirrojo, dirigido por Jaime Serna, en Colombia hizo un papelón y no ganó o no obtuvo ni siquiera un empate y terminó último con 0 puntos. Evidentemente no ha sido la primera vez. En esta categoría nunca hemos clasificado un mundial y en esta categoría son 6 veces que hemos quedado últimos con 0 puntos. La primera vez fue en 1987, la escuadra dirigida por Oblitas. Luego en 1992, el representativo nacional dirigido por Roberto Titín Drago. Posteriormente el 2003 con Chalaca González. Luego el 2007 con el argentino José Luis Pavoni. 2009 con Tito Chumpitaz y recientemente 2023, es decir, hace una semana con Jaime Serna. Bueno, la primera vez fue, como lo he manifestado, en 1987, en el Campeonato Juventud de América desarrollado en Colombia, en Manizales. Este equipo nacional fue dirigido por Juan Carlos Oblitas y contaban con algunos elementos conocidos como en el arco Alejandro Espinosa, Percio Olivares, Juan Reynoso, el actual técnico de la selección mayor, Manuel Heral, Roberto Martínez, Chemo El Solar, El Potrillo Luis Escobar, Basalar, Balán González, Puchungo Yáñez, Martín Ramírez, entre otros. El primer partido, pero antes, Oblitas, sabiendo que iba a debutar ante Argentina, a la prensa dijo que, bueno, los muchachos estaban tranquilos y dispuestos a volver a vencer a Argentina como lo había hecho un año antes en el torneo o el campeonato Odesur, cuando se le ganó a la selección albiceleste con 2 goles de penales de Roberto Martínez y Pacho Bustamante. Sin embargo, el 24 de enero de ese año 1987, Perú debuta en el torneo Sub-20 Juventud de América, perdiendo 3-2 ante Argentina. Por Argentina anotó Russo, Koyunchuglu y el recordado Hugo Maradona. Y por Perú anotó Puchungo y Balán González, los compadres del Callao. Fue expulsado Percio Olivares. Lamentablemente toda la culpa fue dirigida al arquero Emigio Acevedo, quien para los cronistas de esa época tuvo la culpa en los 3 goles. Juan Carlos Solitas, el técnico, declaró, terminó el partido, que realmente no supo qué le pasó al arquero Acevedo, porque en los entrenamientos respondía bien. Tenía mucha confianza y evidentemente en ese partido estuvo muy desconocido, como se dice, ¿no? El cuadro arrancó de esta manera. Esta es una foto de la época, ¿no? Donde están Martínez, Olivares, Reynoso, Manuel Heral, el arquero Emigio Acevedo. Abajo está el Potrillo, Lucho Escobar, Basalar, Balán González, Puchungo Yáñez, el Pato Delgado y Chemo del Solar. Este traspié se pensó que iba a ser de ese momento, pero en el segundo partido, el 28 de enero, Perú se enfrenta a Ecuador y pierde 2-1 con goles de Guzmán, los ecuatorianos Guzmán y Castañeda, pase del recordado Aguinaga, y por Perú anotó el Potrillo Escobar. Esta vez ya no estuvo Acevedo, sino Alejandro Espinosa. Con ese resultado prácticamente Perú está eliminado. Sin embargo, le faltaba un partido y este partido cae goleado con un resultado estrepitoso de 5-1. Fue un 1 de febrero de 1987. Brasil, los brasileños que convierte fueron William Alcindo en 2 oportunidades, Mauricio y Arciño. Para Oblitas
fue, digamos, un resultado apoteósico y la prensa en ese momento pidió su cabeza porque consideró que había hecho un trabajo o una campaña muy improvisada, fracasando en menores. Asimismo, también pidió la cabeza de Osvaldo Cachito Ramírez, que por ese entonces era presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Ese grupo A, Argentina terminó con 5 puntos, Brasil con 4, Ecuador con 3 y Perú con 0. 4 goles a favor y 10 en contra, menos 6. Bueno, luego llegaría el año 1992. Otra vez el encuentro o el campeonato se desarrolla en Colombia y era clasificatorio para el Mundial de Australia. El técnico Roberto Titín Drago. El plantel está conformado por algunos conocidos como el Norberto Solano, ahora conocido, ¿no? Máximo Cheve, Jan Ferrari, Manuel Dávila, Paolo Maldonado. Estos últimos en algún momento fueron sancionados por una indisciplina en plena campaña, en pleno campeonato. Este cuadro de Titín Drago del año 1992 debuta un 16 de agosto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. ¿Ante quién? Ante el anfitrión, nada menos que Colombia. Y debuta el equipo de Titín con una derrota. Pierde 3-1, con 2 goles de Juan Carlos Quintero, el colombiano, y uno de Leonidas Moreno. Y Perú anota Martín Vázquez, el arquero Fran Villanueva. Titín Drago al final del partido fue consciente que Colombia nos superó, que nos ganó con justicia, y los muchachos, como dijo, se desconcentraron en algún momento y bueno, no pudieron ante la superioridad del equipo anfitrión. Luego también dijo de que hubo poca experiencia, un poco roce, pero que en el siguiente partido podían superar este mal debut. Sin embargo, el 20 de agosto de 1992, en su segundo partido de la blanquirroja, el equipo de Titín pierde 3-1 ante Uruguay. Fernando Correa anota 2 goles para la escuadra charrúa y Alejandro Márquez el siguiente gol. Y por Perú anota Manuel Dávila. En ese entonces el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Nicolás Delfino, dijo: jugamos y perdimos como siempre. Lástima, esta es la realidad del fútbol peruano. Y para que no hayan dudas de esta mala campaña de Perú, en su último partido Perú pierde 2-0 ante Chile, con anotaciones de Salas y Torres. Titín manifestó ya al final de este torneo que le faltó a su selección roce internacional, que a los equipos no prestaban a los jugadores. Este último partido fue expulsado Maldonado, Timorán, Manuel Dávila, y realmente Perú termina con 0 puntos, como en el 1987, Colombia 5 puntos, Uruguay 5 y Chile 2 puntos. 2 goles a favor, 8 en contra, menos 6. Luego pasarían muchos años más, 11 años, para que Perú volviera a reeditar una campaña vergonzosa. Esta vez se pensó que no iban a ser así por la calidad de jugadores que teníamos. El mismo Chalaca González, bueno, el torneo se realiza en Uruguay el 2003, el mismo Chalaca González dijo: podemos hacer historia con este equipo, hemos hecho un buen trabajo y hemos estado mucho tiempo juntos. Lamentablemente no fue así, ¿no? El campeonato que se realizó en Uruguay era clasificatorio para el Mundial de Emiratos Árabes Unidos. Y miren quién estaban en ese plantel: Juan Vargas, Alberto Rodríguez, mundialista luego, Michael Guevara, Gianfranco Labarte, Esa Rosales en el arco, Juan Cominges, Donny Neira, Paolo de la Asa, y en el ataque Jefferson Farfán y
el Zorrito Aguirre. Quien no pudo participar en ese torneo fue Pablo Guerrero, quien se había ido al Bayern de Múnich, al equipo juvenil de Bayern de Múnich, y había tenido un problema con la federación y el mismo Alianza Lima. Pablo Guerrero, que era de esta categoría, no pudo jugar. Sin embargo, con ese plantel se pensó en lo mejor. Pero el 4 de enero de 2003, Perú debuta ante Brasil y pierde 3-0. El técnico dijo que por fútbol y biotipo nos superaron fácilmente. Farfán tuvo solamente 2 oportunidades al arco y realmente no pudo anotar. Bueno, Chalaca pensó que en el siguiente partido podía dar algo de mejoría. Sin embargo, el 7 de enero de ese año 2003, Uruguay nos gana 4-1 con goles de Guillermo Rodríguez, Jorge Martínez en 2 oportunidades y Carlos Diogo el siguiente gol. Por Perú anotó Farfán. Fue en el Estadio Centenario de Montevideo. Las crónicas dicen que si no fuera por esa Rosales, el arquero, Uruguay nos hubiera metido mucho más goles. Pero bueno, faltaban 2 partidos más ante rivales supuestamente inferiores. Y miren con quién nos tocó enfrentar el tercer encuentro y miren lo que pasó. Fue un sábado 11 de enero que la selección sub-20, donde estaba Farfán, Alberto Rodríguez, ambos mundialistas luego de Rusia 2018, donde estaba Juan Vargas, el Zorrito Aguirre, Donny Neira, Pablo Velaza, perdió 2-1 ante Bolivia, como que para que no hayan dudas que este equipo dirigido por Chalaca González estaba muy mal. Juan Arce anotó 2 goles para Bolivia y por Perú convirtió Michael Guevara. Este no es mi equipo. No encuentro ningún tipo de explicación. Les hablé diferente, pero no reaccionaron. Ante Bolivia ni siquiera se me pasó por la cabeza un empate, dijo Chalaca González. Bueno, su despedida de esta sub-20, que en un momento se pensó que iba a ser mucho más, fue un 13 de enero de 2003 y perdimos 2-1 ante Ecuador. Papelón, último con 0 puntos, fue alguna de las noticias que salieron el día siguiente. Farfán anotó el gol de penal y fue una de las peores campañas de un equipo peruano que tenía, digamos, con qué hacer una mejor performance. Brasil terminó con 12 puntos, Uruguay con 9, Ecuador con 6, Bolivia con 3 y Perú con 0. 3 goles a favor y 11 en contra, menos 8. Luego vendría el campeonato sub-20 de 2007, esta vez en Paraguay, clasificatorio para el Mundial de Canadá. Y el técnico argentino José Luis Pavoni fue un poco más claro, porque dijo, yo no vendo ilusiones, como dando a entender que su equipo no iba a cumplir una buena campaña. En ese equipo estaba en el arco Gianfranco Castellano, Daniel Reyes. En el plantel habían jugadores como Jaime Huerta, Neliño Quina, Cristian Ramos, que luego iba a ser de la selección mayor y iba a clasificar al Mundial de Rusia, Carlos Zambrano, que estaba en Alemania, Yosemir Bayón, también estaba Carlos Elías Jesús Rey, el hijo de Eduardo Rey Muñoz, y Damián Ismodes. Y un 9 de enero debutamos ante Brasil, perdiendo 2-1 con 2 anotaciones Lucas y el de Perú anotó Damián Ismodes. Sin embargo, acá hay que señalar que hasta el minuto 89 Perú iba empatando 1-1 y en el último minuto Brasil anota el gol del triunfo. Se pensó que en el siguiente partido Perú podía, digamos, tener una mejor
actuación. Sin embargo, el técnico Pavoni hizo descansar a algunos titulares pensando en los partidos posteriores para intentar una clasificación. No jugó ese día ante Paraguay Ismodes, Elías, Carlos Zambrano, el mismo Neliño Quina. Y Paraguay nos ganó 1-0 con autogol de Huerta. El arquero fue Daniel Reyes y el técnico Pavoni dijo que bueno, acá es un plantel único, acá no hay titulares ni suplentes, y que bueno, el autogol de Huerta terminó por desconcentrar al equipo, por eso la derrota. Y bueno, ya el 13 de enero del 2007 nos enfrentábamos a Chile, ya con todo el equipo titular, como se puede decir, y lamentablemente perdimos 4-2, con 2 anotaciones de Medina, Arturo Vidal, Carlos Vidal, y por Perú anotó el Carlos Elías de penal y un autogol de Larrondo. Siempre me acuerdo de este titular del diario El Bocón que dijo: ¡qué pavo Nis! Porque en verdad que fue un resultado que dio pena. La blanquirroja dio pena. Bueno, un 15 de enero terminamos de demostrar que la blanquirroja, esta sub-20, también estaba en nada, porque Bolivia nos gana 4-1. Imagínense, el cuadro boliviano, con 2 anotaciones Pinedo y otras 2 de Campos. Por Perú anotó Quiñones. Fuimos último en la cola. Realmente fue otra de las peores campañas de una sub-20, donde Brasil en ese grupo quedó con 10 puntos. Primero Paraguay 8, Chile 6, Bolivia 4 y Perú no hizo ningún punto. Posteriormente vino ese campeonato de 2009, realizado en Venezuela, clasificatorio al Mundial de Egipto. ¿Quién era el técnico? Tito Chumpitaz, el hijo del gran capitán. Muchos de los jugadores, algunos de los jugadores 2 años habían clasificado con la sub-17 al Mundial de Corea bajo la batuta de Juan José Oré. Por eso se les siguió llamando los Jotitas. Sin embargo, estaban Juan José Barros, estaba Cela, que no eran los Jotitas, estaba Anderson Cueto, Zambrano, quien al comienzo parecía que no jugaba y porque el Chelque no le quedaba el permiso, finalmente le dio permiso y jugó. Por los Jotitas no fue convocado Pedro Vallese. Tito Chumpitaz lo dejó también de lado a Irving Ávila y a Gary Correa. Cuando deja de lado a Gary Correa, Anderson Cuento salió en defensa del ex Jotita, considerando que fue una injusticia de Tito Chumpitaz, dejarlo de lado. Sin embargo, de acuerdo a la información de la época, Manco salió en defensa de Tito Chumpitaz y hubo ahí un altercado en la concentración. El 19 de enero del 2009 debuta Perú. Este equipo dirigido por Tito Chumpitaz en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela, perdiendo 2-1 ante Ecuador. Realmente fue la primera clarinada de lo que se venía. Por Perú anotó Juan José Barros, colombiano nacionalizado peruano, que alguna oportunidad jugó por Bolognesi de Tacna, la U también. El equipo fue conformado por Eder Hermosa, el Jotita, Aldo Corso, mundialista de Rusia 2018, Carlos Zambrano, Cela y Sacobertis. Luego estaba Núñez, Salazar, Sánchez Daniel, Manco, Advíncula, que jugaba de delantero, y Barros. Bueno, el segundo partido fue el 21 de enero y nos enfrentamos a la selección colombiana, quien nos ganó 1-0 con gol de Cuesta. Acá la defensa falló mucho y Zambrano se fue expulsado. Tito Chumpitaz, al saber que ya estaba eliminado, dijo que hicimos un buen primer tiempo, nos faltó un poco más de agresividad y contratoque, y lamentablemente la expulsión le hizo mal al equipo.
23 de enero, 2 días después, nos enfrentamos a Argentina perdiendo 2-1. Cristaldo y Salvio anotaron por la selección albiceleste y Trujillo, Talara Trujillo, anotó por Perú. Ya con este resultado estábamos completamente eliminados. Advíncula estuvo adelante en ese tiempo. No era tan conocido, eran más conocidos los Jotitas. Sin embargo, Advíncula jugaba adelante. Fue uno de los que salió casi llorando luego del partido. Tito Chumpitaz dijo, no hemos fracasado porque el equipo mejoró, tuvo buen fútbol. Y bueno, realmente se hizo todo lo posible. Sin embargo, me queda respetar las opiniones de la prensa. Evidentemente, este fue un nuevo fracaso de una sub-20 que terminó en el año 2009, este equipo de Tito Chumpitaz, en un 25 de enero, perdiendo 3-1 ante Venezuela, en Maturín. El gol peruano lo anotó Juan José Barros y Manco fue expulsado. Estuvo en esa oncena Hermosa, Corso, Zambrano, Néstor Duarte, el capitán de los Jotitas del 2017, Calderón, Núñez, que fue reemplazado por Salazar, Lucho Trujillo, Sánchez, Anderson Cuento, Manco, La Torre, también Jotita, que fue reemplazado por Barros. 0 puntos fue uno de los titulares, y realmente la cola era nuestra, porque Venezuela terminó con 6 puntos, Argentina igual, Colombia igual, Ecuador igual 6 puntos y Perú con 0 unidades, con 3 goles a favor, 8 en contra, menos 5. Finalmente, ya todos saben lo que sucedió la semana pasada con el equipo dirigido por Jaime Serna, familiar de la esposa de Juan Reynoso, según lo que dicen. Muy pocos los conocían acá. Él ha manifestado que trabajaba mucho en México con alguna metodología que quiso implementar en esta sub-20. Sin embargo, no le dio resultado porque Perú perdió en su debut 3-0 ante Brasil, luego cayó 2-1 ante Colombia, posteriormente pierde 1-0 ante Paraguay y termina esta campaña perdiendo 1-0 ante Argentina. Hay algunos jugadores que se esperó mucho más, como Kluivert, Aguilar, que de Alianza fue pasado al Manchester City, Kenji Cabrera del Melgar, Otoya, el mismo Pineau. No sabemos qué va a pasar con estos jugadores, pero de lo que se vio, muy poco para destacar. En conclusión, nosotros podemos decir que tanto la federación como los clubes, desde hace más de 40 años, no trabajan bien. Que estas malas campañas de la sub-20, que no clasifican y que además terminan en 6 oportunidades con 0 puntos, es producto de la no clasificación, el nuevo interés que se da a las divisiones menores, tanto de la Federación Peruana de Fútbol desde hace muchos años, no solamente de ahora, como de los clubes. Por eso los resultados catastróficos y vergonzosos, como lo han podido ver en 6 ocasiones. Perú quedó con 0 puntos y pasaron técnicos como Oblitas, como Chalaca González, como Titín Drago, como el argentino Pavoni, como Tito Chumpitaz y como este año Jaime Serna. ¿Qué pensamos? Eso, que mientras no se forme desde abajo a jugadores, que mientras no se haga un buen trabajo de parte de los clubes y de la federación, que haya inversión e interés, esto va a seguir así. Porque sabemos que hasta con algunos elementos que han clasificado recientemente en los mundiales, no se hizo nada, porque 0 puntos es vergonzoso. Lamentablemente pensamos que esto va a seguir así, que nada va a cambiar porque no vemos el interés de parte de las personas que deberían invertir. Bueno, ese es un nuevo programa de Cuéntame Algo de Fútbol y esperamos que le guste para posteriormente desarrollar otro programa. Y no se olviden de darle un like si le gustó y de suscribirse a las personas que no lo han hecho. Eso es todo por hoy y ya nos vemos. Chao.